Bueno, ante todo, muy buenos días. Agradecer a la comisión organizadora de este curso en el Colegio Médico del Perú y agradecerles a ustedes que están un sábado todavía al mediodía, después de trabajar arduamente como trabajamos los médicos, es meritorio, así que felicitarlos a todos ustedes por el interés en actualizarse. Actualizarse y venir al Colegio Médico, ¿no? Porque ahora con la tecnología, con la IA y con todo, tenemos los recursos diagnósticos al alcance del dedo, en forma literal, ¿no? Porque ahora tenemos el celular, la tablet, por ahí visualen con la tablet, o la computadora, ¿no? Y eso nos ha alejado un poquito a veces de la experiencia previa que teníamos los médicos, los que tenemos un poquito más de años, los que peinamos canas o pintamos canas, solíamos ver los casos en el hospital y dedicarnos varias horas a estar en las guardias para poder aprender. Y yo creo que es algo que nos tiene que, esa reflexión inicial que hago, es porque creo que eso es lo que tenemos que trasladar al médico general y al médico que se va a especializar después, en que tenemos que tener más contacto con los pacientes. La insuficiencia hepática aguda es una entidad infrecuente, realmente es infrecuente, pero que es altamente mortal. Tiene una mortalidad que puede llegar a ser el 80% en países desarrollados, mientras que en nuestro país puede llegar a ser el 90 al 95%, y quien la detecta justamente es el médico general. Entonces, se ve, no está cuadrado allá. Bueno, yo iba a empezar justamente haciendo la reflexión inicial, a ver si lo pudieran cuadrar, por favor, porque estaba en la presentación que envié, estaba cuadrado el tamaño. Empezar justamente con un caso clínico que cualquiera de ustedes puede ver. Epidemiológicamente, las hepatitis virales han ido bajando en frecuencia gracias a los programas de vacunación a nivel mundial y a nivel local. La hepatitis B tiene vacuna, la hepatitis A tiene vacuna. Obviamente la hepatitis C y la hepatitis C no tienen vacuna, pero la hepatitis C se transmite por vía parenteral, por lo que, y es raro que dé una insuficiencia hepática aguda. Entonces empezaba el caso con una chica, una jovencita de 15 años, natural de Bolivia, que viene a pasar sus vacaciones aquí al Perú a fines de diciembre del año pasado. No tenía ningún antecedente de importancia. Viaja de vacaciones y de pronto empieza a tener malestar general, pobre tolerancia oral, orina cargada y astenia, ¿no? Que muchas veces ahora, como los jóvenes están pues en la computadora, están en el TikTok, están en varias cosas de su cuarto, a veces no nos damos cuenta y piensan que es un cansancio natural. Pero la mamá, el papá se sorprenden de esta situación y la llevan a hacer ver. La paciente en el examen clínico solamente se le detecta una discreta ictericia de escleras. Recuerden que la ictericia se ve a nivel de la conjuntiva y a nivel de la mucosa oral. Y le piden, como puede ser, unas transaminasas como Ariadne, ¿no? Uno le examina. El que lo examinó no refiere hepatomegalia, no refiere nada, pero seguramente que esta paciente sí tenía hepatomegalia, sí tenía una altura hepática de al menos 16 centímetros, porque una joven más o menos pequeña, una boliviana, que es un tamaño promedio peruano, como el mío, 1,5 metros, entre 1,5 metros y 1,60 m, el hígado le debe medir más o menos 14 centímetros. Ya cuando lo detectamos 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, tiene una altura, y si hacemos la altura hepática por percusión, va a medir más o menos 16. Entonces, en la lámina estaba puesto que tenía la señorita más de 2000 de transaminasas, ¿no? Entonces ya con eso tenemos el diagnóstico de una hepatitis aguda. Recuerden que el diagnóstico de hepatitis aguda es un cuadro clínico como está descrito: malestar general previo, sensación de cansancio, disconfort o dolor abdominal, orinas colúricas, igual sale, ya no se preocupe. Entonces, la señorita tenía transaminasas más de 2000, bilirrubina total más de, por encima de 4, hemograma normal, solamente con linfocitosis, pero el tiempo de protrombina estaba, no me acuerdo si he puesto 17 o 18 segundos, no me acuerdo. 17 segundos decía, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Alguien quiere levantar la mano y opinar? ¿Ah? Una injuria hepática aguda, totalmente de acuerdo. O sea, si una hepatitis aguda tiene buena tolerancia oral, bueno, no buena, pero tiene tolerancia oral, tiene tiempo de protrombina normal, el paciente tolera la vía oral y está despierto y lúcido, esa es una hepatitis aguda no complicada. Pero ya cuando empiezan a manifestarse en el examen de laboratorio deterioro funcional, porque lo que marca las transaminasas son el grado de inflamación, lo que marca la fosfatasa alcalina y la bilirrubina son marcadores de colestasis, pero marcadores de función son albúmina y tiempo de protrombina. Decía, la bilirrubina también es cierto, ¿no? Si se empieza a disparar por encima de 10, por encima de 15, pero sigue ahí.
y tiempo de protrombina ya se empieza a prolongar, es una injuria hepática aguda. Esta paciente no estaba en insuficiencia hepática aguda. Esta paciente, y eso justamente es el motivo que ustedes tienen que detectar en un caso de hepatitis aguda. Pobre tolerancia oral, que empiece a vomitar, que se alargue el tiempo de protrombina sin alteración del tiempo del estado de conciencia, eso es una injuria hepática aguda y podría evolucionar a una insuficiencia hepática aguda. Entonces, vamos a ver. Acá está. Entonces la pregunta es, ¿es una hepatitis aguda? Sí, porque tiene serología positiva para hepatitis A y IgM, serología negativa para hepatitis B, antígeno de superficie y anticuerpos negativos, serología para C negativa. Además, no tenía antecedentes epidemiológicos para pensar en una enfermedad infecciosa transmitida de vía parenteral. ¿Es una hepatitis aguda? Ay, caramba. Uy, ¿qué pasó? Ahí. ¿Es una hepatitis aguda? Sí. ¿Es una injuria hepática aguda? Sí. ¿Es una insuficiencia hepática aguda? No lo es. Porque el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda requiere 3 criterios. Requiere un trastorno de coagulación, INR por encima de 1.5. Requiere trastorno del estado de conciencia. Tiene que haber un grado de encefalopatía. Y tiene que ser una hepatitis aguda que dure menos de 26 semanas sin antecedente de enfermedad hepática previa. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia hepática aguda? Uno de los grandes problemas de nuestro país, en general, no voy a hablar de la medicina solamente, es la informalidad que tenemos. No formalizamos nuestro trabajo y el trabajo científico se formaliza en publicaciones. Podemos ser brillantes endoscopistas, brillantes hepatólogos, brillantes internistas, pero nosotros trabajamos con literatura internacional, ¿no? No hemos sido capaces de construir una academia, en el término científico de lo que significa academia, de construir literatura propia. Sí los hay y felicitamos justamente a aquellas pocas personas que publican. Tenemos que publicar más porque si no nos vamos a seguir pensando que nuestras enfermedades son parecidas a las de afuera, cuando nosotros tenemos nuestra propia realidad. Entonces, en el mundo, en Estados Unidos, que es parecida a la realidad europea, la principal causa de insuficiencia hepática aguda es la toxicidad por acetaminofén. Aquellas personas que con intento suicida o de manera accidental se toman por encima de 5 gramos de paracetamol al día, la dosis tóxica se menciona que es por encima, que es automáticamente tóxica por encima de 8 gramos, pero por encima de 4 gramos en paciente con enfermedad hepática previa sí puede causar toxicidad hepática. Luego vienen las causas indeterminadas, que más o menos es el 12%, y algo que es importante, que es el DILI, el Drug Induced Liver Injury, que es el DILI, o la insuficiencia hepática aguda asociada a drogas. La señora de la esquina le recomienda a la otra señora, oye, tómate este brebaje que tiene 5 hierbas, 10 hierbas, no sé cuántas juntas, y esto te va a ser bueno para el hígado. Se me pegan las manos, me tomo esto. O va a la farmacia y compra diclofenaco y se toma 3 tabletas al día de diclofenaco de 100 miligramos. O toma nitrofurantoína por encima de la dosis tóxica. O toma miodarona y se equivoca y aumenta la dosis. O toma mayor dosis de metotrexate, que son drogas asociadas a la insuficiencia hepática aguda. Y como ustedes pueden ver, más o menos el 11% de las insuficiencias hepáticas agudas en Estados Unidos son por DILI. Más abajo están las virales. Las virales ya se han convertido en una causa menos frecuente, pero no imposible. ¿Qué ocurre en el Perú? Este es un trabajo publicado por nuestro grupo en el año 2007, donde, como pueden ustedes ver, la principal causa de hepatitis, de insuficiencia hepática aguda es la hepatitis B. La segunda son las reacciones idiosincráticas a drogas, meloxicam, limepiride, tebecunis, que es algo que se puede estar tomando. Entonces, cuando alguien tiene insuficiencia hepática aguda o cuando alguien tiene hepatitis aguda, no nos quedemos solamente en preguntar por virales. Preguntemos drogas, preguntemos medicamentos y preguntemos hierbas. ¿Cuántos tipos de insuficiencia hepática aguda hay? Hay 3 tipos. La hiperaguda, la aguda y la subaguda. La hiperaguda es la que se desarrolla en los primeros 7 días. Y esa es la típica asociada a ingesta de paracetamol. El paciente se toma con intento suicida, agarra 2 o 3 o 4 blisters de paracetamol, los licúa con un vaso de whisky en la licuadora y se lo toma. Eso es cierto, así tomaban los ingleses. Yo hice mi capacitación como hizo el doctor en Inglaterra y las personas con intento suicida agarraban 3 o 4 o 5 blisters de paracetamol, lo licuaban y se lo tomaban con intento suicida.
Ese paciente en 7 días, en menos de 7 días, hacía acidosis severa, insuficiencia renal aguda, elevación de transaminasas más de 5000, deterioro funcional severo cerebral, con encefalopatía grado 3, grado 4 en 3 o 4 días, y si el paciente estaba en insuficiencia hepática, entraba a lista de trasplante de urgencia y se trasplantaba. Por eso una de las unidades que más experiencia tiene en insuficiencia hepática aguda es la unidad de hígado del Hospital King's College en Londres. Se trasplantaban en ese sitio alrededor de 200 trasplantes al año, de los cuales más o menos la mitad eran por insuficiencia hepática aguda. Ha bajado, es cierto, pero hay que recordar que ese es un tipo que, si bien es cierto, tiene muy rápidamente llega a la insuficiencia hepática aguda. Si le damos el soporte adecuado, lo pasamos a UCI al paciente, le damos su mannitol, le damos su terapia, controlamos la infección si se infecta, lo dializamos si se hace falla renal, también es el que más se va a recuperar. La recuperación espontánea de una insuficiencia hepática aguda asociada a paracetamol puede llegar a ser hasta 30%, siempre y cuando reciba el soporte adecuado y reciba el antídoto tempranamente, que es la N-acetilcisteína. Las formas aguda y subaguda son las más tienen mayor mortalidad porque demoran más en progresar. Tienen un tiempo de latencia más largo en llegar a la insuficiencia hepática aguda. Como ustedes pueden ver, la sobrevida espontánea en insuficiencia hepática hiperaguda es alrededor del 37%, pero en la subaguda es solamente del 20%. Este es un cuadro que más o menos nos dice la etiología. La primera literatura era un poco del año 2012, esta ya es más actualizada, del 2017, donde la sobredosis de paracetamol sigue siendo una causa importante. Y como ustedes pueden ver, hepatitis B y hepatitis A siguen en la lista, pero con mucha menor cantidad. ¿Qué diferencias clínicas las que les acabo de mencionar? La rapidez. El sexo femenino, por ejemplo, es más frecuente en las intoxicaciones agudas por paracetamol, también en las mujeres. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo más para DILI por el porcentaje de grasa que tenemos en relación a los varones. El tiempo de la ictericia al coma es un poco más largo en la indeterminada y en la inducida por droga. Las dos comparten la elevación de transaminasas por encima de 3000 o 2000. Trasplante hepático en las causas indeterminadas ocurrió en esta serie, publicada en el año 2007, alrededor del 40%, mientras la sobredosis de paracetamol solamente el 8.6% llegaron al trasplante. Y como les decía hace un rato, ¿o puede pasar la siguiente? No sé si es... No avanza. Ahí está. La sobrevida espontánea en la sobredosis de paracetamol, que es la primera columna, es alrededor del 64%, mientras que la sobrevida espontánea en la injuria hepática inducida por drogas es solamente del 25% y en la indeterminada es solamente del 23%. En cambio, en la hepatitis A y en la hepatitis B, como vamos a ver más adelante, es un poquito mejor. Entonces, es importantísimo reconocer la causa porque la podemos tratar. Estas son las diferencias de los intentos suicidas. Las mujeres tienen mayor intento suicida con la sobredosis de paracetamol. Un buen porcentaje, el 50%, tiene antecedentes de uso de alcohol. Y esto es importante tener en cuenta. El paracetamol es un buen medicamento, es un excelente medicamento, es un buen antipirético, un buen analgésico. Es verdad que no es un antiinflamatorio, pero no lo podemos dejar de uso indiscriminado. Nosotros tenemos que ser claros cuando indicamos paracetamol. ¿Paracetamol se le puede indicar a un cirrótico? Sí. ¿Se le puede indicar a un paciente con insuficiencia hepática aguda? También, pero en dosis adecuadas. Uno no debería superar más allá de las dosis de 2,5 a 3 gramos de paracetamol al día. No debemos dejarlo de libre, debemos advertirle al paciente. Un cirrótico, por ejemplo, con varices esofágicas no puede tomar antiinflamatorios porque se le puede romper las varices, puede hacer úlcera, puede hacer falla renal. Y si le duele la muela, le duele el pie, le duele la espalda, algo tiene que tomar. ¿Le podemos dar tramadol? Sí, le podemos dar tramadol, pero el tramadol a veces causa náuseas. O pasamos a un narcótico, ¿no? Sí podemos usar paracetamol, pero a dosis adecuadas. Entonces, muchos de los casos de insuficiencia hepática aguda reportan 50% de uso de alcohol. Pacientes que tomaban alcohol como probablemente cualquiera de ustedes. Los fines de semana se van a jugar fulbitos, se encuentran con sus amigos o sus amigas y se van a tomar sus traguitos. Se van a María Mezcal, se van a otro sitio, se van a una fiesta y toman sus tragos más de la cuenta.
El alcohol, recuerden que es una droga, es un elemento tóxico para el hígado. Y yo puedo tener daño hepático por alcohol sin darme cuenta. No tengo que ser alcohólico para tener daño hepático por alcohol. Basta con que tome por encima de 30 gramos de alcohol por día en caso de varones, o más de 20 gramos de alcohol por día en caso de mujeres. Si tengo susceptibilidad genética, voy a hacer daño hepático por alcohol. Y si encima me tomo paracetamol durante 5 días, 4 gramos todos los días, podría hacer una infuria hepática. Entonces hay que ser cuidadosos cuando indiquemos el uso de paracetamol. No sé qué pasa con esto. O quizás si me ayude a pasarlo, o hacia dónde me tengo que dirigir. ¿Puede pasar la siguiente? Bueno, siguiendo el tema de las insuficiencias hepáticas, entonces, déjenme recuerdo, permítanme. La siguiente, ahí está. ¿Por qué ocurre la insuficiencia hepática aguda? O sea, ya hemos hablado ahorita un poquito de qué cosa es, hemos dicho el concepto, hemos hablado cuáles son las causas. Ahora, ¿por qué el hígado se hace puré? Porque eso es lo que le pasa al hígado, se hace puré, ¿no? Se necrosan las células hepáticas. Y eso es lo que ocurre. Si llega una hepatitis aguda, ¿qué va a causar? Citolisis hepática. Y esa citolisis hepática, ¿por qué es? Por una reacción antígeno-anticuerpo que quiere eliminar al virus, en el caso que haya llegado hepatitis A o hepatitis B, y nuestro sistema inmune llega, se pone sobre los PAMS y GANSAMS encima de las células hepáticas y destruye las células hepáticas. Pero solo destruye células hepáticas, porque el esqueleto reticular no se altera. Recuerden que el hígado tiene los acinos, tiene los espacios porta, tiene los sinusoides entre ellos y tiene un esquema reticular que permite que el hígado tenga la forma que tenga. Cuando desaparecen las células hepáticas, se desvanecen, queda el esquema reticular. Y si el paciente puede sobrevivir a ese tiempo que se queda sin células hepáticas, sin un porcentaje de células hepáticas, el paciente va a vivir. Porque recuerden que el hígado tiene una capacidad de regeneración increíble. Recuerden que el hígado es capaz de, no pueden operar hasta el 75% de hígado y puede regenerarse. Entonces el parénquima se colapsa, el parénquima también se regenera y el esqueleto reticular permite que el hígado pueda regenerarse. Entonces, ¿por qué ocurre? Ocurre porque hay una falla sintética, hay una reacción inflamatoria y todo eso va a desencadenar un cuadro de inflamación sistémico severo. Esa respuesta inflamatoria sistémica exagerada va a desencadenar colapso circulatorio, va a causar edema cerebral, va a causar falla respiratoria, falla renal, mayor riesgo de infección porque hay translocación bacteriana, sepsis y el paciente se muere. Esa es la razón por la cual la insuficiencia hepática aguda es una emergencia que tiene que ser reconocida tempranamente para poder hospitalizar al paciente, darle el soporte necesario para que le dé tiempo al hígado a regenerarse. Y en aquellos pacientes cuya capacidad de regeneración es muy lenta o no se da en la velocidad adecuada, indicarles trasplante tempranamente. Eso es lo que les acabo de mencionar. Hay injuria hepática aguda que causa distrés respiratorio del adulto, en el hígado hay pérdida de la función metabólica, hay pérdida de la capacidad de hacer gluconeogénesis, hay incapacidad de hacer aclaramiento del lactato, hay incapacidad de aclarar el amonio que viene del intestino, la médula ósea es incapaz de poder regenerar adecuadamente porque le faltan proteínas para poder hacer la regeneración celular adecuada, hay una actividad inflamatoria sistémica que va a causar vasodilatación generalizada y que va a causar una hipotensión y por tanto una respuesta cardíaca adrenérgica que trata de compensar. Va a haber vasoconstricción renal porque la vasodilatación generalizada va a causar isquemia renal o por la vasoconstricción renal va a causar falla renal y se hace toda la cascada de complicaciones que ocurren en el paciente con insuficiencia hepática aguda. Por tanto, el tratamiento inicial es identificarlo. Identificar los casos severos. ¿Quiénes son los pacientes que teniendo hepatitis aguda les va a ir mal? Ese paciente que ustedes lo ven, que va a su consulta de ustedes y dice, estoy con náuseas, vomito todo, no tolero nada.
Entonces ese paciente, si no come, hace hipoglicemia. Si ese paciente va a hacer hipoglicemia primero, es asintomática, el hígado debería responder con gluconeogénesis, pero como está inflamado y no responde, ese paciente es posible que pueda deteriorarse en el futuro. Entonces, ese es un paciente para darle ojo, quizá para hidratarlo y pedirle los exámenes auxiliares necesarios. Si el paciente tiene un paciente hizo su hepatitis aguda, mejora, pero la ictericia en vez de bajar. Y acuérdense que la curva de hepatitis aguda es, primero es malestar general, coluria, fiebre. Una vez que aparece la ictericia, se va la fiebre y empieza la ictericia. Una vez que la ictericia llega a su tope, el paciente se siente mejor y progresivamente empieza a bajar la coluria, la colia y la ictericia se estabiliza. Pero si el paciente se siente mal con astenia generalis, astenia, cansancio, y la ictericia en vez de bilirrubina, en vez de estabilizarse, empieza a aumentar, ese es un criterio de que el paciente puede desarrollar una insuficiencia hepática aguda. Las transaminasas alcanzan su clímax más o menos a los 7 días de la hepatitis aguda, eso saben todos ustedes de sus cursos de pregrado. Pero si las transaminasas pasan 10 días, 15 días y siguen más de 2000, significa que ese hígado sigue inflamado y no se está teniendo capacidad de regenerarse. Y si se empieza a prolongar el tiempo de protrombina. Si la historia clínica del paciente nos dice que tiene enfermedad hepática previa, historia de consumo crónico de alcohol, historia de diabetes mellitus que lleva al hígado graso, si el paciente es obeso, un índice de masa corporal más de 30, que es una condición de riesgo para el hígado graso, si el paciente tiene antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoinmune, ese paciente ya tiene una enfermedad hepática previa y una insuficiencia hepática aguda lo va a deteriorar más rápido. Si el paciente es cardiópata, si el paciente es nefrópata, si el paciente es inmunosuprimido por alguna otra razón, todas esas son condiciones que te pueden hacer que este paciente desarrolle falla hepática aguda prontamente. Y tenemos que ser capaces de detectar la encefalopatía hepática subclínica. Aquel paciente que entra y al final dice, doctor, no sé qué le pasa, o doctora, no sé, lo veo más lento de lo habitual. Entonces ahí le hacen el flapping, le hacen estirar el brazo, levanten la mano, estira el brazo, levanta la mano, hace hiperextensión y ahí van a ver la aparición del flapping. O lo hacen firmar y si su firma no es igual a la que está en su DNI, esos son criterios mínimos. Den una revisadita a la encefalopatía hepática y eso en el contexto del médico general es el que va a ver primero al paciente con hepatitis aguda y es el que va a detectar si ese paciente podría ser una insuficiencia hepática aguda. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, lamentablemente, el sistema peruano de salud es tan injusto que tenemos los que van a llegar al trasplante, que son los que tienen seguro social, y que están en Lima, porque si están en provincia no van a llegar. Y esa es la realidad. El que tiene Ministerio de Salud, que tiene SIS, no va a tener trasplante porque ninguna institución de salud da trasplante del Ministerio de Salud. Entonces, en conclusión, detectar tempranamente y tratar tempranamente. Le damos vitamina K, primero lo hospitalizamos, lo hidratamos al paciente, le damos su vitamina K. No tenemos que corregir la coagulación, solamente tenemos que corregir con plasma, con crío precipitado, con lo que fuese, si vamos a hacer un procedimiento invasivo. Si el paciente está despierto o tiene una encefalopatía grado 1 puede comer, entonces hay que mantenerle una adecuada glicemia en sangre y para eso tiene que recibir dieta. Tiene que recibir una adecuada hidratación y si nosotros empezamos a detectar signos de encefalopatía mínima, tenemos que evitar estímulos intensos. Tenemos que asegurar que el paciente defeque diariamente 2 a 3 veces al día, para lo cual le damos lactulosa bioral en dosis que van de 15 a 45 cc cada 8 horas, pero eso se titula, no hay una dosis exacta. Cada paciente tiene la dosis que necesita para hacer 2 a 3 deposiciones al día y tenemos que monitorizar al paciente con glucosa, tiempo de protrombina, hemograma, electrolitos y creatinina. Controles de sangre cada 24 a 48 horas. Y si el paciente mejora, obviamente gracias a él que persignarse para que mejore, y si es que no le vamos a ofrecer trasplante, porque esa es la realidad. La realidad concreta es que no podemos ofrecerle trasplante a todos, y aún ofreciéndole, algunos se van a morir. Si el paciente vemos que después de que yo he hecho todo eso no mejora, lo tengo que pasar a UCI. Si se deteriora el estado general, tengo que hablar con el médico intensivista. Es verdad que el intensivista a veces, pues como por la naturaleza de su trabajo, tiene que las camas UCI siempre no hay, están en restricción, porque tenemos una gran demanda.
Pero si el paciente es un paciente joven, es una etiología potencialmente reversible, no tiene comorbilidades, pues hay que darle todo el soporte. Y en la UCI se convierte en el área adecuada, porque hay que ponerle un catéter venoso central, hay que hacerse monitorización de hipertensión endocraniana, hay que ver cómo está la función renal, hay que ver cómo está el pulmón, hay que darle el soporte necesario. ¿Cómo nos damos cuenta si alguien tiene edema cerebral? Pues la encefalopatía es la manifestación. Conforme se profundiza la encefalopatía, significa que hay mayor edema cerebral. ¿Cómo manejamos el edema cerebral? Con monitor. 0.5 gramos por kilo por dosis cada 6 horas, diazepam si convulsiona, o midazolam si convulsiona, o lo dormimos al paciente con un narcótico para que no tenga convulsiones refractarias que van a aumentar el daño cerebral. Si el paciente ya está en encefalopatía grado 3 o grado 4, el paciente está en UCI. O sea, estos son solamente como criterios generales, porque ustedes son médicos generales, el curso va orientado a médico general. Su labor es detectar tempranamente, mandarlo a hospitalizar, y si ustedes hacen hospitalización en un hospital general, mandarlo a la UCI. Ya de esto se encarga la UCI, pero no significa que no sepa. Si el paciente lo van a epaminizar, si sangra, ahí sí le ponen crioprecipitado, sí le ponen su omeprazol. Si hace hipoglicemia, le van a poner soluciones de dextrosa al 10% de mantenimiento o polos de 50 por canal por vía central, y solo si está infectado le van a dar terapia antibiótica. Entonces, para que no suene aburrido y para que vean la realidad de los pacientes, este es otro caso, este sí es de mi hospital, un varón de 56 años que ingresa por ictericia marcada, astenia, prolongación del tiempo de protrombina, y tenía 30 días de evolución. O sea, este paciente ya había sido visto por 4 o 5 médicos, lo había visto el amigo de la familia, el vecino amigo, la farmacia, lo habían visto varios. Y ya como no mejoraba, recién va, porque es habitual que suceda. Y este paciente interesante había estado tomando diclofenaco por odontalgia y había estado tomando 4 o 5 tabletas por día. Y ustedes revisen el DILI, y el DILI, el diclofenaco, está en la lista de los medicamentos que inducen insuficiencia hepática aguda. El paciente ya ingresa con transaminasas no muy elevadas, ya habían bajado. Su bilirrubina total en 25 segundos de tiempo de protrombina. Ese paciente ya estaba en una injuria hepática severa. Desarrolla insuficiencia, desarrolla marcadores de respuesta inflamatoria sistémica, eleva el PCR, eleva la procalcitonina, y la encefalopatía progresa de 2 a 3. Este paciente ya tiene falla hepática aguda. Entonces, hacemos las preguntas. ¿Es una hepatitis aguda? Sí. ¿Es una injuria hepática aguda? Claro que sí. ¿Y es insuficiencia hepática aguda? Claro que sí. Y tiene criterios de mal pronóstico, que vamos a ver más adelante. Bueno, este es solamente para remarcar que los signos de CIRS son alarma importante de que el paciente se va a deteriorar rápidamente. Entonces, este paciente tiene criterios de trasplante hepático, y ya desde el año 1998 la escuela de King's College sacó los criterios para trasplante hepático en el contexto de insuficiencia hepática aguda. En el contexto de sobredosis de paracetamol se necesitan 2 criterios: el pH menos de 7.3 o INR más de 6.5 y creatinina sérica más de 3.5. Y en etiología que no es sobredosis de paracetamol, se requieren INR más de 6.5 más 3 de las siguientes variables. Entonces, el paciente anterior cumplía INR más de 6.5, tenía 20 segundos de tiempo de protrombina, edad mayor de 40 años. ENA era etiología por DILI, ya tiene 1, 2. Tiempo de ictericia antes de la encefalopatía más de 7 días, 3 criterios. INR más de 3 y bilirrubina sérica está en 20. Se cumplían prácticamente todos los criterios. Este paciente se trasplantó. Este paciente se le hizo un trasplante, tuvo la suerte de llegar y que aparecieron donantes y se trasplantó. Entonces, los criterios de King's College no son los únicos que se usan para trasplante. También se usa el factor 5, se puede usar la biopsia hepática, se puede usar el fosfato arterial, el lactato sérico, o se puede usar el MEL. El MEL es fácil. Ustedes todos pueden ahorita ver su teléfono, su tablet, y ponen MEL score. Y ahí les va a salir. Lo ponen INR, ponen creatinina y ponen bilirrubina. Y les va a salir un número.
Ese número es el número medio. Este se llama, es el modelo para enfermedad hepática terminal. Fue publicado allá por finales de los años 2000, ¿sí? Y es lo que se constituye actualmente en el puntaje que marca la inclusión en lista de espera para trasplante hepático a nivel mundial. Existe el MEL solo y existe el MEL sólido. Cuando hablamos de insuficiencia hepática aguda se usa el MEL solo. El MEL, un score más de 33, si es en el contexto de paracetamol, ya con eso tiene indicación de trasplante. Y si es por una etiología no paracetamol, un más de 30 se considera el puntaje. Es fácil calcularlo ahora, salvo que se caiga la red o no hay internet en el mundo, que no creo que suceda alguna vez, pues quizás cuando haya la tercera guerra mundial quizá, pero por el momento no. Es fácil de usar. Hay otros criterios, pero para efectos prácticos, lo que en el Perú se considera criterio para trasplante hepático es los criterios del KIMS y en segundo lugar del MEL. Caso clínico 3, este es otro escenario. El primer paciente no era insuficiencia hepática aguda, se recuperó y salió de alta. Segundo paciente, insuficiencia hepática aguda severa por injuria hepática inducida por drogas, cumplió criterios, se trasplantó. Tercer paciente, no tiene seguro social. Mujer de 68 años con 2 antecedentes, obesidad y hipertensión arterial. La paciente ingresa parecido a lo anterior, ictérica, con mucho malestar general, cansancio severo, astenia marcada. Pesaba 75, una talla de 1,50, IMC de alrededor de casi 35. Ictericia marcada, pero esta paciente al examen clínico, y por eso es importante, sí tenía eritema palmar, edema pretibial, obesidad central y lotemia. Solamente hasta allí ustedes tienen criterios de síndrome metabólico. Es obesa, es hipertensa, incremento del cinturón abdominal. Entonces ya tienen una paciente que probablemente tenga un hígado graso de base con fibrosis. Probablemente. Porque eso les va a marcar, o sea, tienen que tener ojo clínico. Y a esta paciente le hacemos cuando llega al sitio donde yo trabajaba, o trabajo, le habían hecho una colangioresonancia porque un médico le había dicho, señora, eso que usted tiene es un cálculo, tiene una piedra. Eso es cuando no vemos al paciente, cuando no examinamos. Usted tiene una piedra, inclusive le iban a hacer CEPRE a este paciente, para sacarle las piedras de él. Entonces, cuando me llevan a la paciente reviso la colangioresonancia, no había ningún criterio de coledocolitiasis. Para su mala suerte, sí era verdad, tenía cálculos en la vesícula, pero no tenía dilatación de vía biliar, pero sí tenía signos de enfermedad hepática crónica, signos de cirrosis, esplenomegalia y la vía biliar sin dilatación. Entonces, esta paciente, por imágenes, por examen clínico, era una injuria hepática aguda severa en el contexto de un hígado cirrótico. Se le piden los exámenes y esta paciente además tiene, no se ve bien allí, se lo pudiese poner más chiquito, pero esta paciente tenía anticuerpo antinuclear positivo. Y como ustedes pueden ver, tenía bilirrubina total de 26, TP16. Voy a pasar al siguiente, mejor. Tenía anticuerpo antinuclear negativo, era otro paciente, tenía anticuerpo antinuclear negativo. ¿Es hepatitis aguda? Sí. ¿Es una injuria hepática aguda? Sí. ¿Es una insuficiencia hepática aguda? No, no es cierto, porque esta paciente, al parecer, tenía una enfermedad hepática de base. Entonces le pedimos exámenes adicionales, así. Le pedimos nuevamente anticuerpos antinucleares y esta vez sí sale con anticuerpo antinuclear 1/80. Y tenía inmunoglobulina G 3640. El valor normal de inmunoglobulina G es hasta 1600. Entonces esta paciente probablemente era una paciente cirrótica, incipiente, por una combinación de dos factores. Hepatitis autoinmune y hígado graso avanzado. Entonces, a esta paciente era una hepatitis autoinmune con insuficiencia hepática aguda asociada. Sí, eso es. Le dimos corticoides, mejoró inicialmente y lamentablemente esta paciente se deteriora después y va a su casa. Y debe haber ocurrido lo que creemos que ocurrió, porque la familia se conversó con ellos, que ya no había opción de tratamiento, lo tuvimos casi 2 meses hospitalizada y la familia prefirió llevarse a la casa. Entonces, para ir terminando esta charla y afianzar algunos conceptos, lo primero es el diagnóstico.
Segundo, definir el pronóstico. Tercero, derivar tempranamente. Cuarto, tratar rápidamente. Y quinto, definir el pronóstico de sobrevida. Este es un modelo matemático publicado en el año 2016 por un grupo multidisciplinario de insuficiencia hepática aguda que ha hecho esta fórmula, un logaritmo, o sea, es una fórmula, ustedes meten la fórmula al sistema y de acuerdo al puntaje nos va a dar un riesgo o un pronóstico de sobrevida. Entonces comparan el modelo de Acute Liver Failure, que es el modelo celestito, el modelo de King's, que es el modelo rojito, el modelo Merck, que es el rojito, y el de King's es el último que está abajo. Este puntaje utiliza la presencia o no de encefalopatía, le da un puntaje a etiología, le da un puntaje a uso de vasopresores, le da un valor logarítmico al nivel de bilirrubina y le da un valor logarítmico al nivel de INR. Y se saca un puntaje. Entonces, este puntaje se va viendo en el día a día. Entonces, ustedes pueden ver en el día 1, en el día 2, en el día 3, si la curva va yendo hacia mejorar la sobrevida o la sobrevida va haciéndose pobre. Y eso nos permite a nosotros poder informar al familiar y tomar decisiones de qué paciente tengo que profundizar o avanzar rápidamente en el tratamiento o hasta dónde debo avanzar. Si el paciente ya le di todo y el puntaje se empieza a deteriorar o el riesgo de sobrevida es menor, probablemente conversar con la familia y tomar decisiones de hasta dónde vamos a dar el soporte para un paciente cuyo riesgo de sobrevida es bastante pobre. Estas son curvas ROC, más o menos la cantidad. Esto es un buen estudio porque utilizó pacientes en dos, analizaron la sobrevida espontánea, analizaron la sobrevida sin trasplante. Es un buen estudio porque permite tomar decisiones en el paciente que no va a trasplante. Finalmente, para ir terminando, los factores del mal pronóstico en un paciente con insuficiencia hepática aguda es si me llega ya con presencia de infección, si ya llega con hipoglicemia, si ya llega con hiponatremia, con hipercalemia, si es muy mayor o es muy niño, también son criterios de mal pronóstico. Entonces, para ir terminando, les vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos. Tempranamente diagnostiquen. El tiempo es vital, el tiempo es fundamental. Si ustedes lo detectan, es la mejor oportunidad al paciente. Y detectarlo y determinar la etiología, porque si es por sobredosis de paracetamol, también lo pueden buscar en su tablet o en su celular. Está la dosis de NAC, de N-acetilcisteína, 150 miligramos por kilo, pasaron la primera hora, se le pone una infusión y después le dan de 12.5 a 15 miligramos por kilo en dosis continuas durante las primeras 6 horas. El NAC es útil en las primeras horas, ya no sirve después de las 36 horas. O sea, si nosotros lo detectamos tardíamente ya no sirve. Algunos estudios, algunas guías dicen que podría usarse, pero la verdad que se ha visto que no es útil. Los esteroides se usan en el contexto de insuficiencia hepática aguda por hepatitis autoinmune y los antivirales, el único contexto en que se puede utilizar un antiviral es en el caso de hepatitis B aguda severa con carga viral positiva. No hay ningún estudio comparado con placebo, un estudio total, con una evidencia sólida, pero el entecavir, la lamivudina y el tenofovir son antivirales que bloquean la reproducción viral. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática aguda, demuestro que tiene carga viral positiva, porque tengo que hacer la carga viral y el paciente se está deteriorando, puedo usarlo. No es una recomendación validada, no es algo que exista, y no creo que se hagan estudios porque tendríamos que agarrar un grupo, le damos y a otro grupo no le damos, y eso no sería ético. Porque lo que se ha demostrado es que ambos antivirales inhiben la replicación viral, y la teoría dice que si yo logro inhibir la replicación viral, entonces voy a evitar más muerte celular hepatocitaria y en teoría el paciente tendría más tiempo de regenerarse. Entonces se podría usar alguno de esos fármacos en el contexto de insuficiencia hepática aguda y se le daría al paciente desde que se inicie el tratamiento hasta que el paciente se recupere, hasta verificar que haga la cero conversión del antígeno de superficie. Finalmente, también definir si el paciente es potencial candidato a trasplante. Este es un algoritmo que ya más o menos lo hemos ido haciendo, y el manejo en UCI tiene que evaluar todos estos factores.
El principal factor pronóstico que lleva a la muerte en insuficiencia hepática aguda es el edema cerebral. Y como les decía hace un rato, se usa manitol, se puede usar bolos de salino hipertónico, se puede considerar la terapia de reemplazo renal. Los médicos en UCI hacen el monitoreo de la presión intracraneal o pueden hacer la saturación de oxígeno venoso a nivel de la vena carótida. Y se hace el monitoreo en UCI. Sobre eso no voy a expandirme porque eso es manejo en UCI. Y unas palabras acerca del amonio sérico. El amonio sérico es un factor que interviene, sí, pero no está en las guías y no se acostumbra, no es, en el Perú por lo menos, en otros países se hace, a utilizar el amonio sérico como un medicamento, como una determinación fundamental. O sea, no es necesario tener amonio porque el tratamiento va a ser igual, tenga o no tenga el amonio elevado. Vamos a avanzar. En conclusión, para ir terminando, la insuficiencia hepática aguda es una emergencia gastroenterológica. La detección temprana es fundamental. Uso del N-acetilcisteína en el contexto de sobredosis de paracetamol, si es que esa es la etiología. Definir el diagnóstico, el pronóstico para transferir al paciente a un centro trasplantador. Seguimiento cercano para poder detectar el deterioro e instaurar medidas. La mortalidad está principalmente asociada a la hipertensión endocraniana, las infecciones, la insuficiencia renal aguda